Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. Bienvenidos a este programa Koinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Estamos de lunes a viernes de 11 de la noche a 12 del medio, pues a las 12 de la medianoche también. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, les tengo en este programa una programación especial que hemos preparado para ustedes acerca de esta entrevista que se ha hecho al Santo Padre Francisco, una reportera muy conocida porque es mexicana además, Valentina Larraqui. Y esta es una fuente directamente del Vaticano. El centro televisivo del Vaticano ha permitido que sea Valentina Larraqui quien sea la que entreviste al Santo Padre para todos los latinos, y por supuesto también habla de situaciones particularmente de México. Así que en los siguientes bloques le daremos paso a esta entrevista que ya inició el Padre Israel en su programa de Koinonía Informa. Este fue a las 6 de la tarde. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo, porque ahí presenta las dos primeras partes de esta entrevista, en su editorial va a presentar una parte más y yo le daré continuidad en los últimos dos bloques de la entrevista al Papa Francisco allá en Roma. Así que no se pueden perder este programa porque va a estar muy interesante. En este bloque pues vamos a conocer el santoral, las efemérides para no dejar pasar, y por supuesto una pequeña nota acerca del Papa Francisco, que es con la que inicio el día de hoy. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y como siempre les doy la bienvenida a este programa. Vamos a escuchar estas 7 palabras con las que Francisco ha revolucionado a la iglesia. Vamos a ver juntos este video y voy a traducir para ustedes también algunos momentos en los que el Papa habla en italiano. Hay otras frases en las que habla en español, pero traduciré para ustedes, las que habla en italiano. Vamos pues a esta nota con las 7 palabras con las que Francisco ha revolucionado a la iglesia. Aunque habla más con gestos que con palabras, al Papa Francisco le han bastado 7 para cambiar el paso de la Iglesia Católica. La ternura es la protagonista de su estilo, el ingrediente con el que suaviza sus gestos y su estrategia para convertir el mundo en un lugar más humano. Y acuérdese, fuerte y con ternura. Su documento programático se llama Evangelii Gaudium y es una entusiasmante invitación a todos los católicos a salir personalmente de la comodidad y proponer con audacia el mensaje cristiano. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Denuncia la crueldad de una sociedad que descarta a quienes no le sirven, los niños no esperados, los pobres, los enfermos y también los ancianos. Vengono a visitarla. Sí, siempre. Les pregunté a una mujer, ¿y sus hijos vienen a visitarla? Sí, siempre. ¿Cuándo vinieron la última vez? Recuerdo a la anciana que dijo, bueno, en Navidad. Estábamos en agosto. 8 meses sin ser visitada por sus hijos. 8 meses abandonada. Esto se llama pecado mortal, ¿entendido? Vedi che sorpresa abbiamo fatto. Oddio, che emozione.
ha cambiado la geopolítica vaticana. Su primer viaje fue a Lampedusa, la isla a la que llegan los emigrantes. El primer país europeo que visitó fue Albania. Y la primera gira que programa América Latina es para visitar Bolivia, Paraguay y Ecuador. Sus nuevos cardenales proceden de Haití, Tonga o Burkina Faso, países con poca o nula representación en el Vaticano. Dice que para comprender la realidad hay que ir a las periferias de las ciudades y del mundo y las periferias existenciales. Francisco piensa que las lágrimas son la única respuesta válida al dolor de los demás. Es su modo de denunciar la globalización de la indiferencia. Los invito a que cada uno se pregunte. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto, ese llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. El Papa abraza y recuerda que a Dios le entusiasma la humanidad y que siempre perdona a quien se arrepiente. Por eso invita a no cansarse de pedir perdón. Ci comprende, ci attende, Dios non nos si comprende, stanca di perdonarci. nos espera, no se se cansa de sappiamo tornare a perdonarnos. Lui Si con sabemos il cuore volver a Él contrito. con el Non corazón dimenticate arrepentido. questo. No olvides esto. Il Signore mai El Señor si stanca di no se cansa perdonare. nunca de perdonarnos. Siamo noi Somos que ci nosotros stanchiamo que nos de chiedere cansamos de il pedir perdono. perdón. El Papa propone un nuevo estilo de vida basado en vivir con sencillez y bondad el día a día. Un programa que ha desatado una auténtica corriente de alegría a su alrededor. Testimoniare la gioia dell'incontro con Gesù. Testimoniar la Perché alegría ho del detto encuentro che con ogni Jesús, incontro con Gesù ci porque cambia he la dicho vita. que cada encuentro con E Jesús anche cambia la ogni vida. incontro con Gesù Cada encuentro con ci Jesús riempie di gioia. nos llena de Quella alegría. gioia interiore che La alegría viene. que viene de E dentro. così è il Signore. Así es el Señor. Es lo que se percibe en cada encuentro multitudinario y el signo distintivo del Papa venido del fin del mundo. Pues ahí está la información del Santo Padre Francisco, estas 7 palabras con las que él ha cambiado y ha dado revolución, a la Santa Iglesia. Palabras importantes y palabras que para nada se alejan, por supuesto, del Evangelio. Vamos a conocer al santoral para este día y enseguida regresamos con más información aquí en Koinonia en Sintonía. El santoral para este día, por favor. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Santa Eufrasia, Virgen. Más ilustre por su virtud que por su nobleza, nació en Constantinopla hacia el año 380, en tiempos del emperador Teodosio el Grande, con quien estaba emparentada. Sus padres eran dechados de virtudes en la corte. Ofrecieron su hija a Dios y luego vivieron en continencia para dedicarse con toda libertad a la virtud. Por su buena educación cristiana, a los 5 años, era la admiración de todos. Perdió en esa edad a su padre. Pasó a manos del emperador junto con su madre, pero ambas marcharon a Egipto buscando otra vida para dedicarse por completo a las cosas de Dios. Acudían a un convento de clausura. A la edad de 10 años, la niña hizo su consagración al Señor y escribió al emperador rompiendo el compromiso de matrimonio que él había firmado. Su madre muere al poco tiempo, ella y su esposo están canonizados. Eufrasia redobló sus oraciones y penitencias, buscando los oficios más humildes, servía a todas. El demonio la tentó de 1000 maneras, pero la obediencia a la superiora, su probada humildad y su plena confianza en Jesucristo le ayudaron a salir siempre victoriosa. El Señor se había prendado de su fiel esposa y es el año 410,
ocupando la silla de San Pedro el Papa Inocencio I, cuando Eufrasia frisaba los 30 años de edad, coronó su vida santa con una preciosa muerte. Todo mundo decía que era un ángel desterrado del cielo. Otros santos de hoy: Nicéforo, Humberto, Rodrigo, Salomón, Cristina, Patricia y Teodora. Estamos de regreso y finalmente, antes de irnos a la pausa, vamos a conocer los hechos históricos, todo lo que sucedió un día como hoy, y damos paso, por supuesto, al corte comercial y regresamos ya con la editorial del padre Israel Ángeles Gil, dándole continuidad a esta entrevista que Valentina Larraqui dio al Papa, el Papa Francisco le dio a ella, y por supuesto la televisora del Vaticano tuvo la oportunidad de subir para todos nosotros. Así que después del corte, la editorial del padre Israel y yo daré continuidad a esta entrevista. Vamos a las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 13 de marzo. 1325. En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicanos reconocen a un águila sobre un nopal, devorando una serpiente, lo que les indica el lugar donde debe fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Pronto se convertirá en la ciudad más poderosa de Mesoamérica, que alcanzó casi 500,000 habitantes en su época de mayor esplendor. 1787. Pedro Sainz de Baranda, héroe de la toma de reducto realista de San Juan de Ulúa, Veracruz, nace en la ciudad de Campeche, Campeche. El santoral para hoy es Nicéforo, obispo; Rodrigo, presbítero y mártir. Estas fueron las efemérides para hoy, 13 de marzo. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Bienvenidos en esta noche a Coinonía en sintonía. Soy el padre Israel Ángeles. Gracias por estar con nosotros en este día también, un día que ha repasado un momento histórico. Un 13 de marzo del año 2013 estaba propiamente llegando el nuevo pontífice después de un momento también dramático, de un momento sorprendente como fue la renuncia de el Papa Emérito Benedicto XVI. Llegaba el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino. Se trataba del cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, y durante este día pues ha habido muchísimo titulares, sobre todo en la prensa, en los principales noticieros, en las principales portadas de medios informativos, sobre 2 años que han cambiado, 2 años que es el comienzo de la Revolución Francisco, de la era Francisco. Pero bueno, desde las 6 de la tarde aquí en Coinonía Radio tuve la oportunidad en la Visión Humana de la Noticia de presentar a ustedes parte de lo que es la entrevista que el Centro Televisivo Vaticano, Radio Vaticana, y la periodista mexicana, corresponsal de la televisora principal de nuestra nación mexicana en el Vaticano, ha realizado una entrevista de más de 1 hora con el Papa Francisco, donde le he podido también preguntar sobre algunos temas contundentes que a nosotros desde luego nos interesaría saber la opinión y el punto de vista del Papa Francisco. Y bueno, ahora escucharemos en esta editorial hoy en Coinonía en sintonía, cuando se le pregunta al Papa sobre los 43 estudiantes de Iguala, la situación difícil para los mexicanos, las soluciones políticas, técnicas para México, los recursos, el tema de la paz. Pero bueno, ya no lo retrasamos más. Vamos con esta parte de la entrevista de la periodista Valentina Larraqui a través del Centro Televisivo Vaticano y autoría también de Radio Vaticana. De eso hablaremos.
Papa Francisco, usted sabe que usted se refirió a los 43 estudiantes. Ha sido un luto, digamos, una situación muy difícil por la que ha atravesado. México es un gran pueblo, tiene valores, recursos para salir adelante de alguna manera. Pero yo creo que la Iglesia, los obispos con los que usted ha hablado, no dan recetas políticas, no dan recetas técnicas, pero dan esperanza o tratan de decir, bueno, aquí, como dijo cuando estuvo aquí justamente el cardenal de Morelia, me decía, todos somos responsables cuando hay algo que no funciona en un país, en una sociedad, cuando hay degradación, y todos tenemos que colaborar para que esa situación mejore. Yo creo que en este momento sería importante tener una palabra de aliento, de esperanza, de una invitación para que México realmente pueda superar momentos difíciles. No es el primer momento difícil que está pasando México O sea, engancho con la santidad, ¿no? O sea, México pasó momentos de persecución religiosa, donde engendró mártires. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Una interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Y esto lo sabe usted muy bien. Usted va a encontrar mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos. Hijo de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas. Usted ve que en la historia siempre ha aparecido focos de conflicto graves, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Esa es la solución, la respuesta más superficial. Siempre los gobiernos tienen la culpa. Sí, el gobierno. Todos tenemos de alguna manera la culpa, o al menos el no hacernos cargo del sufrimiento. Hay gente que está bien y quizás la muerte de estos chicos no le llegó, le resbaló. Bueno, a mí no me tocó, gracias a Dios que no me tocó. Pero la mayoría del pueblo mexicano es solidario. Y eso es una de las virtudes que tienen ustedes, ¿no? Y creo que todos tienen que poner el hombro ahí para resolver esto de alguna manera, ¿no? Yo sé que es muy difícil denunciar a un narcotraficante, porque le va la vida a uno, es una especie de martirio, ¿no? Es duro, pero creo que todos, en situaciones así, sea en México o no en México, tenemos que poner el hombro. O sea, el echarle la culpa a un solo sector o a una sola persona, a un solo grupo, es infantil. Papa Francisco, usted envió un correo privado a un amigo de Argentina expresándole su preocupación acerca de la creciente difusión del narcotráfico en su propio país. Y utilizó el término, tratemos de evitar la mexicanización. Es normal, ese término, digamos, ha sido tomado, ha herido susceptibilidades, sensibilidades. El gobierno de México pensó que se trataba de una estigmatización del país o no reconocer los esfuerzos que está haciendo, que intenta hacer. La verdad es que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué quiso decir usted? Sí, el chico me habló, este chico es un dirigente, un hombre que ha trabajado por la justicia social y trabaja mucho, amigo mío, viene de las izquierdas, del trotskismo, viene de ahí, es un hombre que encontró a Jesús y trabaja por la justicia social. Y él me contaba allí cómo habían logrado descubrir algunas redes de narcotráficos y eso, y que estaban luchando y que habían cerrado también una cadena de prostíbulos, porque él trabaja mucho en lo que es
esclavización de personas, o sea, fábricas esclavas con migrantes donde le sacan el pasaporte y los tienen de esclavo ahí, prostitución, drogadicción, etc. Y entonces me dice, con esto esperemos no llegar a la mexicanización de Argentina, así me ponía, ¿no? Evidentemente que es un término, permítaseme la palabra, técnico, no tiene nada que ver con la dignidad de México, como cuando hablamos de la balcanización, ni los serbios, ni los macedonios, ni los croatas se nos enojan, ya se habla de balcanizar algo y se usa técnicamente, y los medios de comunicación lo han usado muchas veces, ¿no? Se usaba colombización, por también, ejemplo. ¿no? Así que yo contesté, rezo, los acompaño y ojalá no lleguemos a la mexicanización, técnicamente. Levantó pólvora, pero la mayoría, por las estadísticas que me llegaron, que hicieron algunos periodistas allá, el 90% del pueblo mexicano no se sintió ofendido por eso, lo cual me alegra. Para mí hubiera sido un gran dolor que se interpretara de esa manera, ¿no? Mismo un gobierno, después de haber preguntado, aceptó las explicaciones estas, que son las verdaderas, ¿no? Y todo en paz. O sea, eso no me cerró las puertas a México. Voy a ir a México. Papa Francisco, relacionada con esta pregunta, usted sabemos que tiene una actividad, digamos, entre comillas, personal muy activa. Usted le llama por teléfono a las personas, escribe cartas personales, preciosas, por cierto. Ante este pequeño, lo que sucedió, ¿usted ha pensado decir a estas personas que quizás deberían de tener el sentido común? Si yo recibo una carta del Papa, yo no la publico. ¿No ha pensado usted que, porque finalmente usted es el Papa, digamos, ¿no? Ya no es Padre Jorge, ¿no ha pensado decirles, miren, yo les llamo por teléfono, les escribo, pero en fin, esto es privado? Lo suelo hacer, normalmente, pero a veces la gente no se aguanta. Porque le meten luego en problemas. Digo, una cosa es la correspondencia privada. Este amigo mío me contestó pidiendo perdón, que me juraba y me rejuraba que nunca más iba a publicar. Sigue siendo su amigo. Sí, porque además él lo hizo como diciendo, hasta el Papa está luchando contra la droga, ¿no? Es verdad que aquí quiero tocar un tema que es delicado, ¿no es cierto? Y me puede traer consecuencias argentinas, pero lo tengo que decir. A veces yo me he sentido usado por la política de mi país. Políticos argentinos que pedían audiencia. Sí, comprendo su pregunta y quiero contestar abiertamente, aunque me podría traer algún problema personal en mi país, pero simplemente cuento lo que ha pasado. Claro, los argentinos, cuando vieron un papa argentino, se olvidaron de todos los que estaban a favor o en contra del papa argentino. Y los argentinos que no somos humildes y que somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Había oído muchos chistes, pero este no. Entonces somos muy claros. Somos los campeones del mundo, después campeón San Lorenzo. Bueno, el campeón San Lorenzo por usted, yo creo, él le ha ido demasiado bien, y nos agrandó. Bueno, con esa chispa de humor que caracteriza siempre al Papa Francisco, hemos compartido con ustedes dos preguntas fundamentales que respondió el Papa Francisco. Seguramente tuvo la oportunidad, menos de un mes, de que esa polvadera se levantara sobre la situación de una expresión que el Papa había dicho sobre la mexicanización. Bueno, ahí escuchamos de su propia boca cómo fue de una manera muy técnica, por así decirlo, y cómo está él mismo mencionando las estadísticas en la que más del 90% de los mexicanos no se sintieron ni agredidos ni nada. Aquí la pregunta interesante es, ¿quién levantó polvo en nuestra propia nación? Cortinas de humo. Y la segunda pregunta que le hizo Valentina Lasraqui fue precisamente sobre la situación que tendría que ser con las llamadas telefónicas, los mensajes privados, y que la gente, como dice el Papa Francisco, no se aguanta y pues lo publica. Gracias por estar con nosotros.
nosotros en esta noche. Continuamos con más aquí en Koinonia en Sintonía. Nuestra productora Lulú Calzada también estará compartiéndoles con ustedes en programas específicos sobre esta entrevista. Dios los bendiga. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Koinonia en Sintonía en este tercer bloque. Por esta ocasión solamente hicimos un pequeño cambio. En el segundo bloque hemos puesto la editorial del padre Israel Ángeles Gil, quien dio inicio también a esta entrevista que la periodista Valentina Larraqui hizo al Santo Padre Francisco allá en Roma. Nosotros amanecimos con esta nueva noticia, con estas nuevas entrevistas, nuevas preguntas y mucho aporte de parte del Papa Francisco desde el día de anoche que empezaron a subir toda esta información. Fue verdaderamente un gozo disfrutar de esta entrevista. Valentina Larraqui hace una breve reseña de cómo es que llega ella hasta el encuentro con el Santo Padre. Ella dice: llegamos a la residencia de Santa Marta a las 15 horas con 15 minutos para supervisar la preparación de las dos cámaras. El padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, llegó a las 4 de la tarde y 15 minutos más tarde vimos entrar al Papa Francisco, quien traía en su mano una bolsita color dorado con una caja de galletas argentinas que aparte le dio a Valentina Larraqui, diciéndole que era una de las que más le gustaba al Santo Padre y creía que podrían gustarle también a Valentina Larraqui. Así, con estos detalles, el Santo Padre pues inicia su encuentro con esta periodista, quien tendrá una oportunidad de conversar con el Santo Padre alrededor de 80 minutos, que nosotros disfrutaremos por bloques, y yo les presento a ustedes parte de esta entrevista, continuando con en el momento en el que se había quedado el padre Israel Ángeles, después de este chiste de argentinos que dice el Santo Padre: ¿saben cómo se suicida un argentino? Pues no, ¿cómo? Pues se sube arriba de su ego y de ahí se tira hacia abajo. Así que vamos a continuar con la entrevista de Valentina Larraqui que hizo al Santo Padre Francisco desde Roma. Adelante. Somos los campeones del mundo, después campeón San Lorenzo. Bueno, el campeón San Lorenzo por usted, yo creo, él le ha ido demasiado bien, y nos agrandamos con facilidad, realmente somos en eso muy poco humildes, ¿no? Es decir, nos agrandamos con facilidad. La desmesura argentina, propia de nuestra manera de ser, un poco compadrita, pillada, somos los mejores de América, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo sé que mucha gente, sin quererlo, la mayoría, algunos queriéndolo, usan su venida acá o una carta mía o un llamado. Hay gente a la que yo llamo y nunca abre la boca, y he llamado y nunca lo dijo, ¿no? Enfermos, o que he mandado una carta y nunca la publicaron, otros sí, ¿no es cierto? Pero si siento que yo debo hacer algo, lo hago y corro riesgo, y bueno, lo voy a hacer. Volviendo solo ya a México un segundo, ¿hay algo que le preocupa de México? Por ejemplo, las sectas. Las sectas no es un problema solo de México. Usted es latinoamericano, ha sido un protagonista de Aparecida. Desgraciadamente en el sudeste de México hay ese problema, pero en muchos países de América Latina hemos visto cómo van avanzando, cómo van ganando, ¿no? ¿Ahí qué ha pasado? ¿Ha fallado la iglesia en algo? ¿Cómo se retoma esas personas? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron a la iglesia? ¿Se fueron hacia la secta? ¿Ofrecen algo diferente, más concreto? ¿Usted cómo lo ve? Algo general. Una cosa que los movimientos evangélicos, después voy a distinguir entre sectas o no. Hablamos de todos los movimientos evangélicos,
sean sectas o no. Lo que ofrecen en general es la proximidad, la cercanía. Usted va un día al culto y al domingo siguiente lo esperan en la puerta y le saben el nombre y lo saludan. Usted es persona. Nosotros, los católicos, muchas veces, por ser multitudinarios, pero sobre todo por un defecto muy grande que tenemos en América Latina, que es el clericalismo, ponemos distancia. El clericalismo en América Latina fue una de las trabas más grandes para el crecimiento del laicado. El laicado en América Latina solamente creció en la piedad popular. Ahí sí, porque ahí es libre y el laico es creativo y bueno. Y tiene sus procesiones, sus cultos, pero organizativamente el laico no creció suficiente o no creció un poco por ese clericalismo que crea distancia. Entonces, volviendo a la pregunta, una de las cosas que en los movimientos evangélicos se provocan y crean es la cercanía. Hola, ¿cómo te va fulano? Después yo haría una distinción entre movimientos evangélicos honestos, buenos, ¿sí? Y movimientos sectarios, ¿no? Por ejemplo, hay propuestas religiosas que no son cristianas, ni son cristianas, voy a nombrarlas. Los mismos evangélicos no las quieren ver, y con eso están con nosotros, y hay sectas. Algunas vienen de la teología de la prosperidad, ¿no es cierto? Bueno, si vos venís y qué sé yo, te va a ir bien y qué sé yo, ¿no? Yo recuerdo una en Buenos Aires que no fui yo, pero le pedí a unos amigos que fueran a ver qué sucedía en una liturgia penitencial, ¿no? Bueno, un lindo y fervoroso discurso, una homilía fervorosa sobre el pecado y que Dios perdona, y realmente una cosa bien hecha. Y dice, bueno, ahora cada uno piense sus pecados y, bueno, vos que hiciste esto, y va recorriendo los mandamientos, y, bueno, pedí perdón, y para esto tenés que dar una limosna de tanto. Bueno, estoy simplificando, ¿no? Bueno, evidentemente que los evangélicos rechazan todo esto, los evangélicos serios, ¿no? Después está este fenómeno de usar lo religioso como comercio. Bueno, hay casos de que uno hace un cursito por ahí y se abre un culto, ¿no? Entonces yo distinguiría, no metería en la misma bolsa, ¿no? O sea, hay grupos que se dicen evangélicos y no son ni cristianos, y tanto evangélicos como nosotros los reconocemos así. Con esto he hablado mucho una vez con un gran amigo mío con quien compartí una cátedra de teología. Con esto hablé mucho con un gran amigo mío luterano, profesor de la Facultad de Teología Luterano, sueco él, el pastor Anders Ruth, murió hace 3 años, ya en Suecia, había vuelto desde Suecia, con quien compartimos la cátedra de teología espiritual. Yo lo invité cuando enseñábamos en la Facultad Católica teología espiritual. Y hablábamos mucho, éramos muy amigos. Y él hizo una tesis, la tesis de habilitación, no la del doctorado, sino la de habilitación, la hizo sobre un movimiento sedicente evangélico, pero que no es cristiano en el fondo. Y prueba por qué no es cristiano. O sea que en esto con los evangélicos, no solo las iglesias históricas, sino con los movimientos evangélicos, estamos de acuerdo en que hay sectas que no son, algunas ni cristianas y otras que son un cachivache, para decir una palabra nuestra. Además, quisiera también hacer una distinción entre una palabra equívoca, sobre una palabra equívoca, el pentecostalismo. Hay pentecostales que más bien se asimilan a estos grupos que en el fondo no son cristianos,
y hay pentecostales que trabajan con nosotros. Y tenemos reuniones juntas con el movimiento de renovación por el Espíritu católico. O sea que la cosa es hay que ir caso por caso o saber dividir. No podemos embolsar a todos, ¿no es cierto? Igual. Bueno, vuelvo a la pregunta, ¿por qué? Y porque le dan esa cercanía. Después el anuncio de la palabra. ¿Ves? En nuestras homilías. Me contaba un sacerdote romano que fue a visitar a sus padres que viven en un país cerca de Roma. Y el papá le dijo un día, che, ¿sabes? Estoy contento porque con mis amigos encontramos una iglesia donde dicen misa sin homilía. Es decir, hay homilías que son un desastre. Es decir, no sé si la mayoría, pero no llegan al corazón. Son clases de teología o son cosas abstractas o largas. Por eso en la Evangelii Gaudium dediqué a la homilía tanto. Bueno, en general los pastores evangélicos tienen una cercanía y llegan al corazón y preparan bien la homilía, ¿no? Creo que nosotros en eso nos tenemos que convertir. Obviamente que el concepto protestante de la homilía es mucho más fuerte que... Vamos a continuar, tenemos todavía más información de esta entrevista, pero tenemos que hacer una breve pausa. Quédense con nosotros. Esto es Koinonía en Sintonía y estamos presentando para ustedes la entrevista que le hizo la periodista Valentina Larraqui al Santo Padre Francisco, celebrando su 2º aniversario de su pontificado. Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía más información. Recuerden que el Santo Padre tomó posesión de su pontificado un día 19 de marzo, día de San José, así que estamos celebrando también todos juntos, la Iglesia se goza por este 2º aniversario del Santo Padre Francisco. Hacemos la pausa y estamos de regreso. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Y ya vete, guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonía Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel, guardadas en el corazón. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. Continuamos en Koinonía en Sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Estamos presentando en esta noche la entrevista que la periodista Valentina Larraqui hizo al Santo Padre Francisco allá en Roma. Sobre lo que reflexionó fueron sus 2 primeros años de obispo de Roma, que se cumplen precisamente el día de hoy, y explicó cómo se sintió durante su elección. El Santo Padre también habló sobre la privacidad de sus cartas y las llamadas telefónicas que él hace, sobre el drama de los abusos sexuales y de la reforma de la curia, entre otros temas. Así que vamos a continuar con esta entrevista. Va a ser imposible que la podamos pasar íntegra. ¿Por qué? Porque la entrevista dura 80 minutos, ¿verdad? 80 minutos, que son 1 hora con 20, entonces sobrepasa nuestros programas que están diseñados para 1 hora, pero nosotros en donde nos quedemos el día de hoy le daremos continuidad para nuestra siguiente emisión, que será el día lunes. Escucharemos algunos fragmentos también en el programa de Koinonía Ágape del día de mañana. Ya pudieron haber escuchado ustedes desde Koinonía Informa con el Padre Israel a las 6 de la tarde, y todo este programa pues han podido disfrutar parte de la entrevista de el Santo Padre Francisco que le hace la periodista Valentina Larraqui. Sin más tiempo que perder, vámonos a escuchar la entrevista con el Santo Padre.
homilías que son un desastre. Sí, no sé si la mayoría, pero no llegan al corazón. Son clases de teología o son cosas abstractas o largas. Por eso en la Evangelii Gaudium dediqué a la homilía tanto. Bueno, en general los pastores evangélicos tienen una cercanía y llegan al corazón y preparan bien la homilía, ¿no? Creo que nosotros en eso nos tenemos que convertir. Obviamente que el concepto protestante de la homilía es mucho más fuerte que el católico. En el inicio, ¿no es cierto?, para Lutero la homilía era un sacramento casi. Para nosotros era, bueno, una disertación, una catequesis, y se la reducía a catequesis. Gracias a Dios los católicos hemos encontrado ya la teología de la predicación, donde la homilía tiene parte, es como un sacramental. Hay algo que lo pone, que habla, pero hay algo que lo pone Dios. Y es algo muy serio, ¿no? Entonces, claro, distancia, clericalismo, homilías aburridas, los otros ofrecen cercanía, trabajar, movete, integración en el trabajo, palabra de Dios ardiente y se van. Es un fenómeno que se da no con las iglesias o comunidades eclesiales más serias, evangélicas, sino con estos que son un poquitito flojos o que son no son cristianos, y es que algunos quedan a mitad de camino y se van de casa y después ya tampoco quedan allá y no vuelven, y es un problema muy latinoamericano. En Argentina trabajábamos mucho juntos con los pastores. En Buenos Aires yo me reunía con un grupo de pastores amigos y rezábamos juntos y organizamos 3 retiros espirituales para pastores y sacerdotes juntos, de varios días. En 2 y predicaba un sacerdote o un católico y un pastor. Predicó una vez el obispo que ya murió, Gresh, de Australia, y 2 veces el padre Cantalamessa por parte católica. Y por la parte de ellos, pastores también prestigiosos. Y ahí estábamos, pastores, pastoras, curas, rezando juntos, haciendo nuestro retiro espiritual. 3 veces lo hicimos. Eso nos ayudó mucho a los que más o menos estamos en la línea más seria, ¿no? Y también hicimos 3 encuentros ya entre católicos y evangélicos en el Luna Park, que es una capacidad de un poquito más de 7.000 personas. También un día entero, ¿no? En 3 años diversos. Y también invitábamos a algunos pastores de afuera, a algún cura de afuera, a cantar la mesa, una vez estuvo. Y eso nos ayudaba a trabajar juntos los que estábamos en una línea seria, ¿no? Entonces, la palabra sectas se va como diluyendo. Me detuve mucho en esto por justicia, para no hacer una injusticia a hermanos evangélicos que trabajan bien. Papa Francisco, tenemos la suerte de que esta entrevista cae en el 2º aniversario de su elección. De esa noche inolvidable cuando usted nos sorprendió a todos con su buonasera. Los cardenales me han venido a pescar hasta el fin del mundo. Y bueno, y ese gesto de pedir la bendición. Digo, a mí se me enchina todavía la piel de recuerdo porque fue un momento muy fuerte. Muchos no le atinamos a que usted sería el Papa, porque nos fuimos un poco, la verdad le digo, porque pues decían que a lo mejor después de la renuncia del Papa Benedicto querían a un Papa joven, sabíamos que usted lo del Vaticano no era, como le dije yo una vez en el avión, santo de su devoción, que no le gustaba tanto venir por acá, que venía lo mínimo posible. Entonces, bueno, yo la verdad pensé que a lo mejor usted diría que no. A ver, ¿qué pasó ese día cuando se dio cuenta usted lo ha contado un poco, ¿no? Se dio cuenta de que ya, el nombre era ese y que usted saldría como Papa. La cosa fue muy sencilla, yo me vine con una valijita chica porque hice el cálculo, el Papa no va nunca a asumir en Semana Santa, por lo tanto yo me puedo venir tranquilamente y estar el Domingo de Ramos en Buenos Aires.
dejé preparada la homilía del Domingo de Ramos sobre mi escritorio y me vine con lo necesario para esos días, aunque pensaba que podía ser un conclave muy corto, ¿no? De todas maneras, me preparé hasta lo más posible por si fuera largo, de tal manera que tenía el boleto de vuelta, lo podía cambiar o adelantar, ¿no? Pero tenía asegurado ese, ¿no? Además no estaba en ninguna lista de papables, gracias a Dios, pero ni se me pasó por la cabeza. En esto quiero ser sincero para evitar cuentos y eso. En las apuestas de Londres creo que estaba en el número 42 o 46. Un conocido mío, por simpatía, apostó. Y le fue muy bien. Pero le tengo que recordar que fue una monja mexicana la que tuvo una gran intuición, porque usted el sábado antes de la elección comió en casa de su amigo el cardenal Lozano Barragán y la madre Estela le dijo, que eminencia, si lo hacen papa, usted nos invita a comer allá arriba, ¿eh? Entonces, la madre Estela me dijo eso. La madre sí. Estela le dijo eso. Pero lo tomé como un chiste. No, yo sé. Y bueno, y así empezó el conclave. Los periodistas decían que a lo más yo era un kingmaker, que bueno, un elector, un gran elector que indicaría a alguno. Y estuve en paz. Empezó la primera votación martes a la noche, segunda miércoles a la mañana, tercera miércoles antes del almuerzo. Y el fenómeno de las votaciones ahí siempre, no solo en el conclave, en estos grupos, es un fenómeno interesante. Hay candidatos ya fuertes, pero hay mucha gente que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige 6, 7, que son los votos depósito. Entonces yo deposito el voto en usted y cuando veo ya quién va, se lo doy. O sea, son como una provisoriedad. Eso es general en las votaciones de grupos grandes, ¿no es cierto? O sea, sí, yo tenía algunos votos, pero depósito. Pero es cierto que en el cónclave anterior había tenido unos 40, ¿se puede decir? No, eso dijeron. Sí, bueno, dijeron. Algún cardenal dijo. Bueno, dejémoslo al cardenal, aunque yo podría decirlo ahora porque tengo la autoridad para decirlo, pero mejor, dejemos que lo haya dicho cardenal. Pero nada, realmente hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo yo vi algún signo raro, pero me pregunta por la salud, está bien. Esas cosas que, y ya cuando volvimos a la tarde se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. ¿Qué me pasó a mí? En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad, al cardenal Humes, que para mí es un grande. A la edad que tiene, es el delegado de la Conferencia Episcopal para la Amazonia. Y va allá, y se mete, y va en barca, y va visitando las iglesias, y lo tenía al lado y ya a la mitad de la primera votación de la tarde, hubo 2, hubo una segunda, cuando se vio la cosa, se me acercaba así y me decía, no te preocupes, así obra el Espíritu Santo. Me causaba gracia. Después, en la segunda votación... Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la entrevista para este día sobre esta pregunta que le hacen de cómo se sintió él una vez que había sido electo papa. Es cierto que en el cónclave anterior había tenido unos 40 votos. ¿Qué puede decir sobre esto? La respuesta la vamos a conocer en siguientes emisiones. Quédense con nosotros, todavía hay programación de Koinonia Radio. Nosotros, mientras tanto, pues concluimos este programa de Koinonia en Sintonía. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos su asistencia a Josué Cázares, gracias. Y a ustedes, pues gracias por su preferencia. Les recordamos que el día lunes le daremos continuidad a esta entrevista del Santo Padre Francisco que le hace la periodista Valentina Alarraqui. Las fuentes son el Centro Televisivo del Vaticano. Regresamos.
con más, todavía mucha más programación, porque nosotros tenemos las 24 horas del día, sábado y domingo. Quédese con Koinonia Radio. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.